3 de la tarde y 7 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Coruña Deportiva. Tino Fernández, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, supongo que esto de dedicarse, podríamos decir, casi a la política, ¿no? Porque esto es tal cual una campaña política, ¿no? O sea, sí, tal en cual. Principio empezó siendo la campaña de un club de fútbol, pero claro, ahora están en esta fase donde les toca hacerse fotos, besar niños, ir a actos. Pues sí, algo así. Yo pensaba que iba a ser una cosa un poquito más normal, más de club de fútbol, pero quizás tampoco tengo experiencia en política, tampoco sé cómo son las campañas políticas, pero bueno, yo estoy currando mucho y bueno, espero que en Altia no me echen. Por ahora creo que tengo controlado allí el Consejo de Administración, pero pueden acabar echándome porque lo cierto es que le dedico muchísimo tiempo a este tema del deportivo. Bueno, preparado para el tercer grado, porque aquí se han pasado ya Paco Zas, Germán Rodríguez Conchado, Manuel López Cascallar. La próxima semana estará con nosotros Augusto César Lendoiro y hoy es turno para que exprimamos a Tino Fernández. Pues adelante, estoy totalmente preparado. Bueno, pues, encantado de estar aquí. Tino Fernández, después de lo que envió ayer a la prensa Germán Rodríguez Conchado, parece que se queda usted solo ante el peligro el día 21 de diciembre. Pues puede ser, sí. Eso parece. La verdad es que no leí lo que Germán Rodríguez Conchado mandó a la prensa. Me quedé más o menos así con los titulares. Pero no le dediqué tiempo a eso. ¿Cuál va a ser el plan de su candidatura para ese día? Bueno, pues el día 21 de diciembre, pues, lo primero, ganar en Riazor, que no es el plan de la candidatura, pero sí es el plan del deportivo y del deportivismo. Y el plan para ese día, nuestro objetivo es llegar pues con el máximo número de apoyos a esa junta, con el máximo número de acciones delegadas. Y desde luego es obvio que no vamos a votar a favor de las propuestas del Consejo de Administración. Pero ¿es factible que en esa junta ordinaria se pueda revocar el mandato del Consejo y se pueda elegir ya un Consejo nuevo? ¿Van a luchar en esa dirección? Técnicamente es posible, se verá ese mismo día 21. Desde luego es técnicamente posible, igual que técnicamente, me refiero técnicamente desde el punto de vista jurídico, era posible convocar una Junta General Extraordinaria perfectamente legal como hicimos nosotros y que fue rechazada. También era técnicamente posible pedir una ampliación de convocatoria como hicimos nosotros y en ese caso ya directamente pasaron de nosotros, ni nos han contestado. Y también esto es posible, por lo tanto nosotros siempre vamos pues con todas las opciones que son posibles, tratamos de ponerlas en juego. De todas formas, pues nosotros trabajamos en equipo y esos días antes decidiremos qué hacer. A día de hoy lo cierto es que nosotros estamos recogiendo delegaciones de acciones tanto para las juntas de diciembre como para las de enero. O sea que van a guardar la jugada hasta última hora. Sí, nosotros no le vamos a enseñar las cartas ni le vamos a decir cuántas acciones tenemos hasta ese día. Bueno, y esto que también expresaba el candidato Conchado, de que es posible que se celebren esas elecciones, o que por lo menos se revoque el mandato del Consejo, se elija un Consejo nuevo y que el día 22 de enero tenga que volver a pasar por las urnas ese nuevo Consejo, ¿es algo que han barajado? ¿Es una posibilidad que es real? Nosotros entendemos que si hay un cambio del Consejo en diciembre, no va a ser necesario pasar por las urnas o por otra junta en enero. Uh-huh. Germán Rodríguez Conchado, ya vemos, está muy activo en las últimas horas. Ayer una de las preguntas que se le hacía al candidato era si estaría dispuesto a establecer una alianza con Augusto César Lendoiro. Germán Rodríguez Conchado lo cierra de plano. ¿Teme que a última hora esto se polarice y acabe siendo Lendoiro-Tino Fernández y por lo tanto que Conchado pueda llegar a una entente con el actual presidente? No lo temo. Realmente creo pues que en este momento somos los dos candidatos con más posibilidades y bien, como no puede ser de otra forma, respeto a las cuatro candidaturas y me da exactamente igual. Yo sinceramente pienso que nosotros tenemos que jugar nuestro partido, tenemos que presentar nuestro programa, nuestro proyecto, nuestro discurso a nuestras personas y conseguir más acciones que todos los demás. Entonces, sinceramente, que ellos se unan, pues no me preocupa. Lo que está claro es que parece que queda una reunión en el tintero, ¿no? Porque a día de hoy las normas, por así decirlo, las reglas de este partido aún no están marcadas, aún no sabemos cuántos miembros del Consejo se pueden escoger, o sea, están, como quien dice, a tiro de piedra poco más de un mes, en teoría, teniendo en cuenta que la buena sea la convocatoria extraordinaria y quedan muchos temas aún por resolver. Sí, realmente quedan todos los temas porque nosotros no hemos tenido ninguna reunión, absolutamente ninguna reunión con el club, ni nos han llamado nunca para nada.
digamos, comunicación con ellos se ha limitado al burofax, en el que nos rechazaron la convocatoria de Junta General Extraordinaria, y nada más. Por tener, no hemos tenido ni siquiera respuesta pues del famoso ofrecimiento de locales en el estadio, que nosotros, creo que el club los ofreció el día 4 de diciembre, el día 5 los pedimos, y a día de hoy tampoco tenemos locales. Esto es todo una mega chapuza desde el principio, hasta en eso también, hasta en tema de locales, pues mandas un correo, no te contestan, pues bueno, ya tenemos uno en Riego de Agua, a disposición pues de todos los accionistas que nos quieran delegar, y no vamos a esperar más, porque yo no sé si esos locales eran para las juntas del Deportivo o para las municipales que se celebrarán en otro año, ¿no? Entonces, ¿cómo está en el tema de normas y de cuestiones relacionadas con el proceso electoral? Pues no hay ninguna, no se ha hablado absolutamente de nada. Yo creo que es uno de los problemas que está precisamente produciendo pues esa crispación. En ningún momento se ha hablado de cómo se va a votar, cuándo va a ser, se jugó con las fechas, ahora se habla de otras fechas. A día de hoy, en el boletín oficial del registro mercantil, las juntas de enero no están convocadas, por lo tanto, es cierto que hay un anuncio de junta en enero, de Junta General Extraordinaria, pero lo cierto es que no está convocada. En fin, que es todo así. Realmente, pues yo creo que es algo que está pues ayudando precisamente pues a dividir más el deportivismo, un proceso que con unas normas claras y unas reglas que se explica, se le pone unas fechas, cada equipo que presente sus propuestas y nada más, pues está embarrando desde el principio, y yo creo que está ayudando pues precisamente a que haya una cierta división adicional, ¿no?, que no es necesario. Coruña Deportiva. Dale, Muñoz. Tino Fernández decía hace un momento que no ha recibido comunicación o respuesta por parte del club con respecto a esa referencia a los locales del propio Deportivo en el estadio. Con respecto a la solicitud de ampliar el orden del día de manera que haya elecciones para entendernos todos en la Junta Ordinaria de diciembre, ¿hay respuesta ya definitiva? ¿Ha llegado el no? No, el no ha llegado, la respuesta. El sí tampoco, ¿no? Como no ha llegado el sí, y ya hemos visto la convocatoria, las cartas, del club en la que están recogiendo las delegaciones a favor del Consejo, ya sabemos que no está incluido. Yo, en ese caso, solo puedo volver a decir que es, además de ilegal, una falta de respeto simple y llanamente al deportivismo y a un montón de accionistas que en este caso además les hicimos ir a una notaría en horario de trabajo, que la gente tiene que salir de su trabajo para pedir un derecho que es perfectamente legal, y a los que ya en este caso ya directamente ni se nos contesta. Pero bueno, pues seguimos acumulando material. Evidentemente nosotros no pretendemos judicializar todo este caso, todo este asunto, porque yo desde luego quiero ser el presidente del Deportivo con el apoyo del deportivismo, y tampoco voy a entrar en el juego de si estamos intentando ser presidente con Hacienda, con los administradores concursales o con los jueces. Pero de todas maneras le llegará el momento a todo esto que está pasando, porque eso no puede ser. El Deportivo está secuestrado en este momento. Podría pelear ese asunto en los juzgados. ¿Es ilegal el comportamiento al respecto de esa solicitud de...? Absolutamente, y no solo eso, en ese caso hasta nos está beneficiando, porque yo cuando estoy hablando con los accionistas empresarios, ese tema está generando mucho rechazo, porque evidentemente pues el que es empresario sabe de lo que estamos hablando, y hombre, desde luego la actitud, la contestación es impresentable desde todos los puntos de vista, y bueno, pues en ese sentido hasta nos está beneficiando. Ayer mismo pues con alguno de los grandes accionistas, empresario en este caso, pues lo comentábamos, ¿no? Es decir, yo creo que eso pues no tiene ningún sentido, es ilegal, y sobre todo es una falta de respeto. Es precisamente algo que ayuda, pues como decía en la pregunta anterior, a embarrar el campo. Algo que es absolutamente innecesario, porque nosotros ni hubiésemos pedido la Junta General Extraordinaria si precisamente aquí, en Radio Coruña, donde estamos hoy, no se anunciase que las elecciones iban para junio, que era la realidad, que iban para marzo, abril, mayo, junio, porque era lo que se estaba diciendo por la ciudad y lo que el propio Augusto César Lendoiro estaba diciendo pues a sus allegados. Es decir, esa información evidentemente era buena y lo sabíamos, se dijo aquí un martes, y fuimos optando por otros caminos, precisamente por no hacer un proceso normal, ya no digo limpio, normal, como puede ser cualquier proceso de elecciones, bien sea en la política o en una sociedad que no es propiedad de nadie, que es de todos. ¿A qué responde esa actitud por parte del club? Bueno, pues porque hemos hecho del incumplimiento en todas las facetas pues la marca de la casa, ¿no? Es decir, yo creo que ayer lo decía de broma en una reunión con accionistas en Culleredo, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto a incumplir, que yo creo que si a Augusto César Lendoiro le dicen que lleve a un sitio el DNI, es que va con el carnet de la Solana, es que es incapaz de hacer algo, de hacer lo que se le pide. Este mismo año lo estamos viendo también, presentación de cuentas, dice el juez, 30 de septiembre, auditoría, 30 de octubre, pues ni eso, el año en el que te está vigilando todo el mundo, el año en el que tienes a los administradores concursales, Hacienda, el juez, pendiente de ti, pues somos incapaces no ya de devolver el dinero, que nadie nos está diciendo eso por ahora, sino de presentar los papeles. Quiero recordar que a día de hoy,
11 de diciembre, a falta de 9 días para la Junta, no hay informe de auditoría. No sé, ni está, ni se le espera. Supongo que aparecerá pues el día antes o 2 días antes. Es decir, es todo igual. También le quiero preguntar en capítulo electoral, ¿qué papeles juegan ahora mismo la candidatura de Germán Rodríguez Conchado y la ya retirada de Paco Zas? Bueno, la de Germán Rodríguez Conchado, pues es su candidatura. Yo sinceramente es que no le sigo. Sí es verdad que me llamó por primera vez, y yo, pues como además soy una persona muy accesible, porque a pesar de que alguna gente pues intente colocarme el cartel de inaccesible, creo que muchísima gente me conoce en Galicia, soy una persona que devuelve todo tipo de llamadas, etcétera, etcétera, pero además siempre pienso que van a ser buenas noticias. Hablé con él, nos hizo un planteamiento para la Junta de diciembre que nosotros no compartimos, el de la Junta Gestora. Nosotros pues ya veremos qué hacemos en esa Junta de diciembre, no vemos la solución de, digamos, levantar al Consejo actual de la silla y nombrar una Junta Gestora, y nada más. El resto no he tenido ningún contacto. ¿Qué papel juega? Pues no tengo la verdad es que no tengo ni idea. Y la de Paco Zas, pues que se ha retirado, pues en su momento yo agradecí el tono de él, porque yo creo que fue pues un equipo y una candidatura pues que primero rompe el hielo, es el primero que en 25 años se presenta para hacer este movimiento, por lo tanto yo creo que en ese sentido es de agradecer. Creo que el tono fue correcto. Y creo que como es un candidato de cambio, pues de alguna forma sí podemos aprovecharnos, entre comillas, pues de muchos de los apoyos que él pudiese tener. También es cierto que todos aspiramos a pescar, digamos, en los apoyos tradicionales del lendoirismo, que es el monopolio, que es el que tenía hasta ahora pues prácticamente la totalidad de los apoyos. Entonces tampoco sé si en algún caso apoyos que podría tener Paco Zas, pues ante su retirada vuelven al lendoiro, digamos, o pueden venir a otra de las candidaturas de cambio, donde yo pienso que la nuestra está bien posicionada. ¿Hay algún acuerdo en ese sentido? Es decir, ¿lo de Zas va a ir para Tino porque Zas se compromete? No, yo no tengo ningún acuerdo, y además, pues como anécdota puedo decir que en el partido del Alavés el sábado en el fútbol fui desde mi palco al palco donde sabía que estaba él viendo el partido y le fui a pedir la delegación de acciones, que yo estoy haciendo de comercial de todo el día. Y me dijo que bueno, que él iba a ir a la Junta, que tenía claro lo que iba a hacer, pero que no me las delegaba porque él mismo iba a estar en Santa María del Mar, como un buen deportivista que es también, pues bueno, y teniendo en cuenta que en ese caso, pues hombre, él había sido uno de los candidatos que pensaba que tenía que participar personalmente. Pasamos página con las elecciones, hablamos de la negociación con Hacienda. ¿Reconoce Tino Fernández que pudo haber sido un mal titular aquel de entre las dos propuestas de convenio me quedo con la de Hacienda? Porque al final lo que caló en la gente es que algunos apoyan la propuesta del club porque parece que es la más digerible, y después Tino Fernández está con la de Hacienda a muerte. Bueno, yo en ese caso ahí tengo que ser también muy claro. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que otros escriben. Entonces yo con los titulares evidentemente pues no los puedo controlar, porque yo creo que lo que la gente tiene que ver son los audios y los vídeos. Nosotros este mismo programa pues orgullosamente lo colgaremos en nuestra página web y la gente podrá escuchar directamente, los que no lo estén escuchando ahora en directo, lo que hemos dicho. Con respecto a lo que dijimos en el momento de la rueda de prensa de presentación el 14 de noviembre, pues también está en nuestra web cortado por trozos, por temas, se puede ver del tirón o se puede ver por temas. Yo respecto al tema del convenio he dicho siempre lo mismo, y ahora veo que incluso algunos candidatos ya empiezan a utilizar como palabra más frecuente o como palabra clave la palabra acuerdo, que es de lo que se trata. Es decir, ir a una junta de acreedores sin acuerdo con el principal acreedor con el que le debemos 100 de 160 millones de euros es una locura, es una temeridad. Se ha dicho con muchos calificativos a lo largo de estas semanas. Y sigo pensando lo mismo. Con respecto al convenio, pero vamos a ver, yo soy del Deportivo. Yo lo que le pregunto al club es ¿por qué hace unos meses en el medio de propaganda, en el Depor Sport, en el medio de comunicación, en el Depor Sport, dirigido por el hijo del presidente, quebrado por mala gestión, se decía que el espejo donde mirarse es el convenio del Celta, con un 85% de quita? ¿Por qué no se ha ido ahí? ¿Por qué no se ha ido el 85%? Que nos lo explique, que lo expliquen los salesianos en el episodio de Cuéntame que vamos a vivir el próximo jueves, o que lo explique en la rueda de prensa. ¿Por qué no hemos tirado por ahí? Yo siempre digo lo mismo, quita máxima y desde luego acuerdo. Aquí hay un pecado capital, y es la ceguera por no superar el famoso 33% de quita para no abrir pieza de calificación. Y eso es una ceguera, porque ayer mismo había un artículo en El País donde daba una clave que yo también conocía de otros concursos de acreedores, y en el caso concreto hablaba de Air Madrid.
Lo que pasa es que cuando se está ciego, pues no se piensa. Y cuando no se tiene suficiente equipo, pues no se trabaja correctamente. Entonces, ese es uno de los pecados capitales. E insisto, que alguien nos explique por qué en negrita, en el Depor Sport, hace unos meses se hablaba del espejo en el que mirarse el Celta de Vigo, y sin embargo luego en la práctica se renunció a todo eso intentando salvar el trasero de alguien. Y por otro, vuelvo a insistir en el tema del acuerdo. Sin acuerdo, pues estamos en una situación muy, muy complicada. Y todo el año 2013 se ha perdido. En vez de dedicarse el Consejo de Administración a cerrar ese acuerdo, a poder ser por unanimidad y desde luego siempre con los grandes acreedores, pues hemos dedicado el año a otras tareas, con un planteamiento estratégico en el que el planteamiento era: Hacienda queda para el final y se va a tener que tragar lo que los otros le digamos. Y yo creo que estamos jugando con fuego demasiadas veces, estamos en el precipicio demasiadas veces, y quizás, y yo por supuesto no lo deseo, pero un día nos puede salir mal. ¿Pero qué se le puede ofrecer a Hacienda? ¿Qué se le puede decir ahora mismo para que Hacienda se siente e intentar llegar a un acuerdo? Porque parece que tampoco la postura de la agencia tributaria esté facilitando mucho el diálogo. Yo creo que Hacienda lo que hay que hacer no es ofrecérselo a través de los medios de comunicación, es hablar, buscar aliados, ver dónde se juega el partido. Yo realmente la información que tengo de la última visita de Augusto a Hacienda, del señor Lendoiro a Hacienda, el pasado lunes, es que las cosas no solamente no las arregló, sino que le fueron a peor. O sea, lo que le dijeron fue peor que la última noticia que tenía de la anterior visita a Hacienda, que prácticamente yo creo que si fue alguna vez en todo el año fue o 0 o 1, que no pisó comandante Fontanes en todo el año. Sé que ha lanzado el Mayday, el SOS, a Madrid. Bueno, pues vamos a ver si allí alguien, entre comillas, se apiada de nosotros. Pero esto no se trata de apiadar, se trata de negociar. Y se trata de buscar aliados cuando las cosas están difíciles, pues para que, entre comillas, te compren tus argumentos y se puedan, pues, buscar posiciones intermedias, pues entre lo que propone Hacienda, lo que propone el Deportivo. Pero evidentemente, con un modo relacional de relacionarse, pues con insultos, con boinazos, donde no tienes prácticamente un solo aliado, donde la política local te da la espalda. Pero es que el presidente Feijóo también dijo que lo único que tenía el Deportivo de La Coruña de Primera División era su afición. Es decir, pues evidentemente sin aliados en el mundo, sean de un partido o de otro, y no quiero en ese sentido pensar en quiénes son unos o quiénes son otros, o quiénes ganan en Madrid, o quiénes gobiernan en Madrid, perdón, es que es muy difícil, porque en la vida los negocios, las negociaciones, se acuerdan, pues, con relaciones, y no mandando recaditos, amenazando, diciéndole al alcalde de La Coruña que se va a enterar de lo que es el Deportivo y el deportivismo cuando no pueda salir de casa. Pues evidentemente negociar así es francamente complicado. En cualquier caso, a la Junta de Acreedores van a llegar 2 propuestas de convenio, una es la del Deportivo, otra es la de Hacienda, y si Tino Fernández fuese el presidente del Deportivo en las próximas fechas, ¿qué convenio preferiría que hubiese firmado el Consejo anterior? Pues depende de si hay ese acuerdo con Hacienda o no. Yo sigo pensando que con Hacienda queda la oportunidad de los convenios bilaterales para la deuda privilegiada, o de hacer un convenio en el que se recoja todo lo que tenemos que pagar. Entonces, esa opción la seguimos teniendo abierta. Evidentemente, aquí cuando se habla de convenio del Celta y de cosas del Celta, hay que recordar que en el Celta hubo un cambio de consejo de administración, un consejo que puso un dinero, un consejo que avaló. Cuando hablamos de convenio, también tenemos que decirle a la gente que no estamos hablando solamente de un número de años y una quita. A la gente le tenemos que explicar que Hacienda también está pidiendo que el consejo sea no remunerado. Hoy mismo leí una noticia en 5 días de que el Consejo del Valencia no va a cobrar tampoco nada por ser consejero, ninguno de los consejeros, ni siquiera por asistencia a consejos, ningún tipo de dieta, etcétera, etcétera. Eso también lo está pidiendo Hacienda. También Hacienda está pidiendo controlar el cumplimiento del convenio. Cuando Augusto César Lendoiro lo que quiere es controlarlo él, la Liga de Fútbol Profesional y la AF. Es decir, no estamos hablando solo de condiciones de número de años y de quita. Hay más cosas. Evidentemente en esas cosas pues tampoco se quiere entrar. Pero, disculpa Pablo, entendería si en un momento dado se firma un acuerdo, o en este caso se firma el acuerdo que ha propuesto el club y al final llega Hacienda y es la que provoca que se baje la persiana, porque está claro que una perjudicaría a los que han firmado ese convenio, que también son acreedores, y perjudicaría también a la propia agencia tributaria, porque está claro que si aquí se baja la persiana no hay mucho de dónde sacar. Eso está claro, hombre. Yo, desde luego, no sé si lo entendería o no. Lo que está claro es que me disgustaría muchísimo. Yo espero que eso no pase. Confío en que eso no pase. Ahora, evidentemente, las cosas para que sucedan hay que prepararlas. Las cosas no suceden por azar, no suceden por lotería. No es un rasca de la 11 que de repente ese día va a salir lo que nosotros queremos. Las cosas pasan cuando se preparan. Cuando se preparan, las cosas salen bien. Cuando no se preparan, pues las cosas no suelen salir bien. Y cuando se juega a forzar con gente a la que ya has forzado muchos años, con la que has incumplido reiteradamente y sistemáticamente durante un montón de años, porque no nos olvidemos que a Hacienda le debemos dinero porque el IVA
y las retenciones del IRPF durante un montón de años no las hemos ingresado. A partir de ahí nos metieron recargos por demora, por intereses, por incumplimientos, etcétera, etcétera. Es decir, es que estamos hablando de que el fútbol español, debe 600 millones de euros a Hacienda y un solo equipo debe 100. Un sexto de la deuda es nuestra. Será por algo. Entonces, evidentemente está claro que en el otro lado, con los mismos jugadores, pues evidentemente no deben de confiar mucho en nosotros, porque yo creo que muchas veces les hemos fallado. Ahora mismo, por el juego de proporciones que se van a dar en esa junta de acreedores, parece lógico pensar en que la propuesta del Deportivo vaya a ser el convenio que salga adelante. Y ahora mismo no hay acuerdo con Hacienda. Si ese es el panorama que se encuentra Tino Fernández como presidente, ¿cuál va a ser el plan para que Hacienda no liquide al club o no le haga la vida imposible a base de ejecución de embargos? Pues llegar a un acuerdo con Hacienda que compense aquello que Hacienda pues pueda haber requerido y no haya salido, y que de alguna manera con ese bilateral podamos acercarnos más o compensar esa diferencia. Yo espero que estando otro equipo eso sea posible, sinceramente lo pienso. ¿Es un lastre el actual Consejo para ese acuerdo? Hombre, yo creo que sí, yo sinceramente. Quiero decir, yo ayer en una entrevista en otro sitio decía Pescanova, pero si tenemos pero el presidente está en la calle. Quiero decir, evidentemente, pensar que los acreedores, y en este caso un acreedor con el que no has cumplido tantas y tantas veces, está cómodo contigo en el cargo, pues hombre, yo pienso que evidentemente un cambio será bien visto. Pero bueno, eso lo pienso yo, tampoco me lo han dicho ellos. Vamos con la parcela deportiva. Supongo que es consciente que una de las cosas que más se le está criticando de la propuesta de Tino Fernández es la inconcreción de esa parcela deportiva, y a lo mejor los pocos nombres que han trascendido tampoco han acabado por enamorar a la gente. Bueno, yo creo que ante la falta de argumentos para atacarnos, pues se buscan a veces pues nuevos argumentos, en mi opinión sin ninguna base. Nosotros tenemos una propuesta deportiva igual de fuerte que la que pueda tener en este momento el Deportivo, y en realidad más fuerte. Ahora mismo, y además dicho por ellos, estamos hablando con más agentes y más representantes de jugadores que los que hablan en la plaza de Pontevedra, porque también ahí tenemos la crisis relacional, que a veces parece que se refiere exclusivamente al ámbito institucional o al ámbito financiero, al ámbito político. También está en el mundo del deporte. No todos los representantes quieren hablar con el Deportivo, muchos no quieren hablar pues porque han salido quemados, porque pero tampoco... Esos nombres que pueden estar saliendo a la palestra de jugadores, han hablado algo con Fernando Vázquez, es en caso de plantearle una lista al y luego... Nosotros estamos trabajando con varios agentes desde hace tiempo, estamos hablando de 20, y si hoy mismo todavía pues me ofrecieron esta misma mañana posibilidades de 4 o 5 más, estuvimos viendo vídeos, en fin. Nosotros tenemos posibilidades de muchos jugadores y no se va a tomar ninguna decisión sin hablarlo con el club. Con el club me refiero, pues en este caso, con Fernando Vázquez. Evidentemente, las posiciones que se pueden reforzar en el equipo, pues más o menos todos los aficionados las tenemos claras, pero eso es algo que yo no voy a decidir, que yo voy a proponer, que yo voy a poner encima de la mesa posibilidades reales de jugadores que sinceramente me encantaría decir, porque además están bastante por encima del nivel de otras opciones que se están hablando. En ese sentido, lo que pasa es que si no eres presidente, todavía hay que salvar incluso el tema del tope salarial, te tienen que dejar fichar, etcétera. Pues hombre, a mí me gusta ser, y creo que soy en mi actividad profesional, una persona seria, y desde luego nunca voy a prometer aquello que no pueda cumplir. Pero en esa parcela estamos trabajando, y mucho, creo que muy por encima, pues en este caso de lo que puede tener en este caso previsto pues el propio Augusto César Lendoiro, que quizá es más de lo mismo, de lo que ya nos llevó a segunda este año. Del tope salarial precisamente vamos a hablar dentro de un momento, pero hablando sobre esa propuesta de la parcela deportiva, ¿ha hablado con algún exjugador? Porque bueno, es evidente que hay nombres que saltan ahí a la luz, sin ir más lejos, había hablado bastante de Valerón, está claro que sí, que sería a lo mejor un hombre que engancharía a mucha gente por todo lo que ha significado. Valerón tiene contrato en Las Palmas, y desde luego nosotros nunca vamos a anunciar nada con alguien que tiene un contrato en otro equipo. Además creo que esta tiene la posibilidad de quedarse un segundo año más, y está bastante contento allí. Nosotros hablamos con mucha gente. Compromisos no tenemos en ese sentido ninguno cerrado, porque si lo tuviésemos nosotros no tenemos nada que ocultar. Estaríamos perfectamente orgullosos de lo que tenemos, guste o no guste. A unos les gustará más o a otros menos. Por lo tanto, ni hay ese compromiso ni ningún otro. ¿Y por ejemplo con Fran?
Tampoco. Nosotros, efectivamente, ayer pues se monta un revuelo en Twitter. Nosotros todos los días pues nos tratan de meter alguna historia, pues no sabemos muy bien para qué. No sé si para que pues hablemos mal de una persona o de otra. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Fran ni le hemos ofrecido nada a Fran. También digo que nosotros no somos anti-Fran, por si alguien piensa que somos anti-Fran. Yo vengo aquí con las manos libres y soy una persona absolutamente libre. No tengo ningún tipo de servidumbre con nadie, de ningún tipo. Y que quede bien claro, no soy ni antimedios de comunicación, por lo tanto, no soy antivoz, que también es un apodo que anda mucho por ahí. Ni somos los de la voz, ni somos antivoz, ni somos anticelta, ni somos antilendoiro. Ni somos anti-Fran, ni somos anti-Madrid. Nosotros somos del Deportivo y vivimos la vida en positivo. Yo no soy anti-nada como persona, porque si no tendría que volver a nacer, posiblemente haber tenido otros padres y haber vivido otra vida, y haber ido a otro colegio, etcétera, etcétera. Yo vivo en positivo. Trato de ser muy competitivo, pero trato de ser competitivo compitiendo y ganando en el campo y ganándole a los demás, pero no destruyendo a nadie ni poniéndome en contra de nadie. Por lo tanto, en ese sentido, en el caso de jugadores, pues no tenemos ese compromiso, pero tampoco tampoco es imposible que lo podamos tener en el futuro, pues ya lo veremos, ni con él ni con nadie, y lo mismo con todos los demás. Nosotros venimos con las manos absolutamente libres y no somos anti nadie. Coruña Deportiva. Decía Tino Fernández que no hay ningún tipo de acuerdo con Fran ni con ningún exfutbolista, ni en realidad con nadie que vaya a ocupar ese perfil o ese trabajo, esa función en la candidatura. Pero falta en la candidatura esa persona. Es decir, va a llegar en algún momento alguien, sin que se malinterprete, con cara y ojos para la Secretaría Técnica del club. Sí, pero es que eso es un puesto de organigrama. O sea, yo creo que aquí venimos de una tradición de mezclarlo todo, donde el presidente decide el precio del botellín de agua en Abegondo, y mi esquema es otro. Yo soy, o aspiro a ser, el presidente del Consejo de Administración. El Consejo de Administración somos los representantes de los dueños del club y del alma del deportivismo, que marca las grandes líneas, las líneas maestras, fija una serie de objetivos y persigue su cumplimiento, y toma las decisiones con respecto al organigrama. En el organigrama, donde están los profesionales, para que se me entienda claramente, los que cobran, pues habrá que decidir quién está en cada uno de los puestos, tanto en el área de gestión, en el área financiera, en el área comercial, en la dirección general, como en el área deportiva. Todas las personas que nosotros hemos puesto encima de la mesa son personas que no cobran ni van a cobrar, y no van a facturar tampoco al club. Tampoco se trata de que ninguno venga aquí a hacer negocios facturándole al club. Por supuesto que los va a haber, pero para eso hay que ver qué necesidades tenemos, qué posibilidades tenemos y sobre todo qué dinero tenemos y a qué ritmo generamos nuevo dinero para ir incorporando a personas nuevas. Entonces, por supuesto que lo va a haber, pero no es un tema de Consejo de Administración. ¿Es un nombre que se va a dar antes de que lleguen las elecciones en el mes de enero o será posterior? No puede ser dado antes de las elecciones porque no va a estar en el Consejo, no va a estar en un puesto de Consejo de Administración. La configuración del Consejo ya está presentada y no lo podemos hacer sin conocer en detalle la realidad del club, cuáles son las necesidades, qué visión tienen los propios profesionales del club. Yo lo primero que voy a hacer, una de las primeras cosas es hablar con los responsables técnicos del club, pero desde Fernando Vázquez hasta el entrenador del Benjamín B. Igual que lo voy a hacer en las otras áreas, también en las de gestión. Para eso, aunado con propuestas que tenemos nosotros y siempre teniendo en cuenta el dinero que tenemos, porque aquí no nos olvidemos, estamos en una empresa y vivimos del dinero que tenemos y se puede gastar, tomaremos esas decisiones y veremos quién se puede incorporar, pero por supuesto que lo va a haber. Se ha hablado mucho también, Tino, en las últimas fechas del tema Celta, de esa colaboración que tiene a nivel empresarial en su empresa en Altia con el Real Club Celta de Vigo. Hay gente que ve que puede haber una colisión llegado el día como presidente del Deportivo y tener una colaboración con el eterno rival, más por ejemplo en situaciones como la que se vivió últimamente, ¿no?, de los responsables del Celta echando las nasas en Abegondo y llevándose a alguno de los chavales. ¿Cree que puede llegar a ser un problema? Yo pienso que no, sinceramente pienso que es un tema más de distracción, de que como hay pocas cosas que atacar y tenemos un buen planteamiento, pues se viene con algo que no tiene mucho sentido. Yo creo que es un hilo que no tiene mucho sentido seguir, ya lo he explicado, nosotros somos 100 personas en Vigo, yo tengo muchos intereses y bueno, es que si sigo ese hilo acabará saliendo pues que mi padre tiene un Citroën C5, que es verdad, o acabará saliendo que yo a veces cuando voy a Madrid pues como en un restaurante que hay en el Bernabéu que se llama Puerta 57, que es un restaurante en realidad pues de unos asturianos,
decir, y acabaremos metiéndonos en una cantidad de estupideces, en mi opinión, y con todos los respetos para todo el mundo, porque hay que respetar todas las opiniones, que no tienen ningún sentido. Yo soy el candidato que se presenta que tiene de largo más acciones del Deportivo. Voy al fútbol desde los 10 años y con toda sinceridad y por supuesto respetando a todo el mundo, a mí de deportivista no me gana nadie me va a dar lecciones de deportivismo. Y lo tengo que decir así de claro. Con respecto al famoso robo de jugadores, pues bueno, a mí no me gusta hablar de comentarios sobre la base de comentarios de redes, de bares o de tertulias. Cuando conozca el caso, veré de qué se trata. Y no tenga usted ninguna duda que si el Celta, ese convenio no existe, nosotros también pescaremos en Vigo. Es decir, es que yo también compito en mi empresa con Altia y si le tengo que coger personas o recursos que son de Coremain o de Indra o de Ebris, pues lo hago. ¿Nosotros podemos ir a por la gente del Celta? Pues si ellos vienen a por la nuestra, nosotros iremos a por la de ellos. Y no hay ningún problema. También es cierto que antes de juzgar por qué pasan las cosas, antes de juzgar qué cosas pasan, hay que preguntarse por qué pasan las cosas, por qué nuestros chicos se quieren marchar. ¿Los estamos atendiendo bien? ¿Los estamos cuidando? ¿Les estamos dando lo que necesitan? ¿Estamos pendientes de ellos o se van porque son malos y porque los vienen a buscar? Yo creo que a veces hay que buscar la causa raíz de las cosas, de por qué suceden las cosas. Nos quedan 30 segundos para una pregunta que yo creo que se puede hacer mucha gente, ¿no? Que es, ¿qué cuota de responsabilidad tenemos todos ante la fiesta que vivió el Deportivo durante mucho tiempo y ahora que paró la música, esto que decimos de, bueno, y en su momento nadie preguntó de dónde salía todo esto, ¿no?, para que hubiese fiesta? ¿Qué cuota de responsabilidad podemos tener todos? Pues todos somos responsables porque todos hemos consentido esto. También es cierto, y yo soy el primer responsable, porque yo he delegado en Augusto César Lendoiro hasta el año pasado. O sea, yo me he abrazado, me he reído con él y lo considero un amigo, porque yo, insisto otra vez, no soy anti-Lendoiro. Ahora, también es cierto que los datos que se estuvieron contando y esa fama de buen gestor tampoco era tal. La principal fuente de financiación del Deportivo ha sido no pagar, es decir, no era una gran gestión a la hora de captar dinero que luego gastábamos, y eso tampoco se contaba. Hace menos de un año estábamos hablando de una deuda por debajo de 100 millones de euros, cuando en realidad está en 160. Pablo, ¿ves cómo 50 minutos no llegan a nada? 55 que tenemos 150 ahora, a lo mejor, pero 50 no deseo. Bueno, tengo que venir más tiempo. Pues nada, quedan ahí preguntas, pero seguro que habrá ocasiones para que sigamos respondiendo, porque bueno, esto apunta que no se va a resolver ahora. Tino Fernández, gracias por estar aquí con nosotros en Coruña Deportiva. Pues muchas gracias por invitarme. Amable Paredes estuvo en control de directo. Pablo Muñoz, volvemos mañana. Hasta mañana.